Dolores Jiménez y Muro. En la ciudad hidrocálida, capital de Aguascalientes, el 7 de junio de 1848, nació en el hogar del licenciado don Jesús Jiménez y de su esposa, la señora Atilana Muro de Jiménez, una pequeña a quien se le impusieron los nombres de María Dolores. Pronto sus padres se trasladaron a San Luis Potosí, y es por esto que la educación y la sensibilidad poética y literaria de Lolita se desbordaran en la urbe potosina. En San Luis se relacionó, crecieron sus afectos, dirigió sus primeros pasos en el periodismo su hermano político, el inspirado poeta y abogado Manuel José Otón, y ganó sus primeros lauros en el campo de las bellas letras. Sus más floridos años juveniles se vieron sacudidos por el drama final del llamado Segundo Imperio Mexicano, y muy cerca de ella vio al presidente Juárez en los días de la defensa de Maximiliano y de las 3 ejecuciones en el Cerro de las Campanas. Vino luego la mixtificación de lo ocurrido en Querétaro y rechazó el infundio de la traición de López y suscribió con sus nombres los artículos que aparecieron en La Patria de Ireneo Paz y en el Diario del Hogar de Filomeno Mata, y hasta en el Juan Panadero de Remigio Carrillo, aclarando las efemérides del choque armado entre los republicanos y los imperialistas, hasta lograrse el rotundo triunfo de los ejércitos populares, jefaturados por el patriota nuevoleonés don Mariano Escobedo. Pasaron los años, y cuando el despertar democrático de México hizo nacer el reyismo de 1908 y el antirreeleccionismo de 1909, cantó en verso y en prosa a los claveles rojos y jefaturó en la capital de la República grupos de ciudadanos resueltos que se opusieron a la 8ª reelección del dictador Porfirio Díaz. En los precisos momentos en que la patria se preparaba a festejar el primer centenario del Grito de Dolores, don Porfirio echó sus sicarios sobre el candidato antirreeleccionista Francisco I. Madero y lo recluyó en la prisión de San Luis Potosí. Las delegaciones de los diversos países de la tierra se apresuraron a llegar a la Ciudad de México para dar fausto y alzada a los festejos centenarios en honor de Hidalgo y los caudillos de nuestra independencia, y Dolores Jiménez y Muro, con sus 62 años a cuestas, organizó la manifestación de agosto de 1910, protestando contra la reelección de don Porfirio Díaz para la presidencia de la República y la de don Ramón Corral para la vicepresidencia. La Policía de México se echó sobre los manifestantes, aprehendió a la organizadora y a 15 o 20 más. Los recluyó en las cárceles de Belén, en donde se le impuso una prisión de 6 meses, y entre bailes y recepciones pretendió ahogar las ansias reivindicadoras del pueblo de México. Cuando se abrieron las puertas de la cárcel de Belén y los manifestantes llegaron al término de su castigo, la Revolución Social Mexicana estaba en vísperas de triunfo y Lolita reunió a los Miranda de Guerrero, a los Magaña de Michoacán, a Gabriel Hernández de Tlaxcala, a representativos de Puebla y de Campeche, a varios de sus amigos del Distrito Federal y, en vibrante manifestación del 18 de marzo de 1911, desde la Sierra de Guerrero, desconocía al dictador y a sus sostenedores, proclamaba a Madero como jefe del Ejecutivo Nacional y establecía la defensa de los indígenas despojados de sus tierras y de los obreros explotados en las jornadas de trabajo de sol a sol. Desesperada por la lenta caída del porfiriato, se ingenió para cruzar toda la República, y el 11 de mayo de 1911 asistía a la toma de Ciudad Juárez por las tropas maderistas de Pascual Orozco y de Francisco Villa, acontecimiento que precipitó el triunfo de la revolución y la salida de don Porfirio Díaz del país a bordo del Ipiranga el 31 del propio mes de mayo. El fin del año de 1911 y todo 1912 estuvo la señorita Jiménez y Muro en la Ciudad de México, y cuando la decena trágica empurpuró las calles capitalinas y Victoriano Huerta arrebató la presidencia del país, sus protestas la hicieron ser de nuevo reo de las cárceles de Belén durante 13 meses. En la prisión afinó sus ideas liberales
y de nuevo en la prensa de esta época de crisis aparecieron artículos y proclamas en las que abogaba por los de abajo, por los obreros y los campesinos, por la elevación de los humildes. El movimiento convencionista la apasionó y abogó con todo su entusiasmo porque los civiles armados, los que habían acabado con Huerta y sus secuaces, fueran los que reconstruyeran al país. La causa zapatista le pareció justa y luchó por ella con el mismo denuedo que Emiliano Zapata y Gildardo Magaña, su viejo correligionario. En el ir y venir de los revolucionarios, ella dejó la capital del país por el estado de Morelos, afirmándose que logró un despacho del jefe del Ejército del Sur, por el cual la designaba general brigadier zapatista. Hay un parte militar fechado el 16 de julio de 1916, en el que un general Castro, apodado el Cirilo, dice haber fusilado en Iguala, Guerrero, a la agitadora Dolores Jiménez y Muro. Cuando la muerte de Zapata en Chinameca estaba a punto de cumplir 70 años y sus condiciones de salud... cuando la muerte de Zapata en Chinameca estaba a punto de cumplir 70 años y sus condiciones de salud la obligaron a volver a México a continuar prestando sus servicios a los revolucionarios de sus simpatías. Al triunfo del plan de Agua Prieta, el general Gildardo Magaña la recomendó al secretario de Educación Pública, licenciado José Vasconcelos, quien supo aprovechar sus experiencias rogándole enlistara lo que la Constitución Política del 5 de febrero de 1917 no incluye y que era urgente beneficiar al pueblo mexicano. La generala y poetisa revolucionaria cumplió 77 años, 4 meses y 13 días de su agitadísima vida. La madre naturaleza la llamó a su seno el 15 de octubre de 1925, paralizando así las actividades de aquella mujer que sin esperas luchó siempre por las nobles causas del pueblo en la doble etapa que le tocó en suerte vivir: la republicana de Juárez y Escobedo, la revolucionaria de Madero y de la Convención.